Bueno, hola chicos, chicas. Bueno, última reunión, última clase. Así que bueno, los que me parece bárbaro que se vayan conectando, si nos vemos las caras. Bueno, nosotros habíamos terminado, no sé, no, nos quedaba la parte de recursos del Código Contencioso Administrativo, y también tenemos que ver amparo por mora. Así que vamos. Bueno, la parte de sentencia lo vimos, y vimos costas también. Entonces nos vamos ahora a la parte de recursos. Bueno, tenemos los comunes, digamos, los que también compartimos con el Código Procesal Civil y Comercial, la aclaratoria dentro de los 5 días, perdón, dentro de los 5 días de notificada la sentencia definitiva, las partes podrán deducir recurso de aclaratoria con el fin nada más que de corregir errores materiales, aclarar algún concepto ambiguo o contradictorio del fallo, o suplir cualquier omisión incurrida en el tratamiento y decisión de alguna de las pretensiones planteadas y debatidas en el proceso. La aclaratoria será resuelta por el juez dentro de los 5 días siguientes a su interposición, sin sustanciación alguna. Bueno, la aclaratoria está prevista en el artículo 52 del Código Contencioso Administrativo. Bueno, vamos a la artículo 53, el recurso de reposición. El recurso de reposición procederá contra las providencias simples o interlocutorias, a fin de que el órgano que las haya dictado las revoque por contrario imperio. El recurso de reposición se interpondrá y fundará por escrito, dentro del plazo de 3 días al de la notificación de la resolución. Pero cuando ésta se dictare en una audiencia, deberá interponerse verbalmente en el mismo acto. El juez deberá resolver sobre su admisibilidad y procedencia sin más trámite dentro de los 5 días. Tratándose de providencias que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva, la reposición podrá ser acompañada de recurso de apelación y subsidio, en su defecto la resolución que recaiga hará ejecutoria. Así que el artículo 53 plantea el recurso de reposición, que es contra todas las resoluciones simples e interlocutorias, y cuando, en el caso que la resolución pueda causar un gravamen que no pueda ser reparado con la sentencia definitiva, ahí puede ir acompañado de la apelación en subsidio. Bueno, vamos al más importante, que es el recurso de apelación, que está previsto en el artículo 55. Bueno, las sentencias definitivas dictadas por el juez serán susceptibles del recurso de apelación en las condiciones establecidas en el presente código. Y en el apartado 2 dice, también serán apelables las siguientes sentencias: las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa, las que decidan sobre medidas cautelares, las que aún recayendo sobre una cuestión incidental terminen el litigio, hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia o generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. En el apartado tercero dice, igualmente procederá contra las providencias simples que causen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva.
El recurso de apelación comprende el de nulidad por defecto de sentencia. Bien, acá se prevé el recurso de apelación, que es contra toda la sentencia definitiva, y después en dos casos más, con dos apartados más. Digamos, las que declaren la inadmisibilidad de la pretensión procesal administrativa, que es el caso que nosotros estuvimos viendo de la habilitación de la instancia, o sea, en el caso que deniegue el juez la habilitación de la instancia, ella se puede apelar. Las que decidan sobre medidas cautelares, las que aún recayendo sobre una cuestión incidental, terminen el litigio, hagan imposible su continuación, afecten el cumplimiento de la sentencia o generen un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. También procede el recurso de apelación cuando la resolución, digamos, causa un gravamen que no pueda ser reparado por la sentencia definitiva. El recurso de apelación, el plazo, tenemos que estar atentos. El plazo para apelar una sentencia definitiva es de 10 días. En el resto de los casos es de 5 días. Se interpone ante el órgano que emitió el acto, o sea, en primera instancia, y se debe fundar en el momento. Salvo que se hubiese interpuesto el de reposición con apelación en subsidio, en cuyo caso, digamos que ya estaría fundado con la reposición. Entonces, ahí tenemos el artículo 56 que dice: el recurso de apelación contra las sentencias definitivas deberá ser interpuesto dentro de los 10 días contados a partir del día siguiente al de su notificación. En los demás supuestos, el plazo para apelar será de 5 días. Esto tenemos que estar muy atentos. Bueno, la apelación se interpone por escrito fundado ante el juez cuya sentencia es impugnada. El escrito de apelación deberá contener la crítica concreta y razonada de las partes del fallo que el apelante considere equivocadas. No bastará con la mera revisión a presentaciones anteriores. Apartado 4. Cuando la Cámara que haya a conocer del recurso de apelación tuviera su asiento en distinta ciudad, en el escrito de interposición y en su contestación las partes deberán constituir domicilio en aquella. La parte que no hubiera cumplido ese requisito será notificada por el Ministerio de la Ley. Es decir, porque nosotros ya habíamos visto que las cámaras de apelación en el contencioso son regionales, con lo cual puede ser que en un lugar, digamos, no haya cámara y, digamos, sería competente la cámara que le corresponde por el domicilio, y en ese caso hay que constituir domicilio en el lugar asiento de la cámara. Y apartado 5 dice: el recurso de apelación tendrá efectos suspensivos, exceptúase el supuesto de los recursos interpuestos contra las providencias que dispongan medidas cautelares, en las que el juez resolverá conforme lo señalado en el artículo 26. Bueno. Bien. Acá, digamos, en el artículo 58 tenemos lo que llamamos el examen de admisibilidad y concesión del recurso de apelación. De recurso de apelación el juez, o sea, corre de traslado a la otra parte, por igual plazo al señalado para su interposición. Es decir, si era de 10 días, por 10 días, si era de 5 por 5 días. El que se notificará personalmente o por cédula. Contestado el traslado o vencido el plazo para hacerlo, dentro de los 5 días siguientes se remitirán a la Cámara de Apelaciones los autos principales y los incidentes vinculados al recurso planteado. En el apartado 2 dice: recibidas las actuaciones, la Cámara examinará si el recurso reúne los requisitos de admisibilidad
y mediante resolución fundada se expedirá al respecto. En caso de declararlo inadmisible, se dispondrá la devolución del expediente al juzgado de origen. En caso de considerarlo admisible, no habiéndose articulado diligencias procesales previstas en el artículo anterior, o siendo estas desestimadas, se dictará la providencia de autos contra el alcance previsto en el inciso 4 del presente artículo. En ambos supuestos, las decisiones correspondientes se notificarán personalmente o por ser. O sea que, según el Código Contencioso, la Cámara de Apelación sería, digamos, el órgano que va a analizar la admisibilidad del recurso de apelación. Tenemos que decir que la jurisprudencia en el Departamento Judicial de Mar del Plata es que los jueces de primera instancia también deban hacer, o sea, según un fallo de Cámara, tienen que hacer también un análisis de concesión del recurso. O sea, hacen un análisis de la admisibilidad del recurso, independientemente después de que también la Cámara lo va a hacer. Pero un primer análisis lo hace el juzgado de primera instancia. Bien. En la providencia que decida la concesión de recursos se resolverá lo relativo a las diligencias procesales que se hubieran peticionado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57. En el caso de admitirse las diligencias a que se refiere el artículo 59, bueno, la caducidad de la instancia se regirá por las normas, por las reglas del Código Procesal Civil y Comercial. Bueno, bien. En cuanto a, bueno, los recursos extraordinarios contra las sentencias definitivas de Cámara, se aplica acá lo dispuesto en el Código Procesal Civil y Comercial. Son los mismos. Bueno, también el Código Contencioso de la Provincia de Buenos Aires, la Ley 12.008, prevé otros modos de terminación del proceso, no solamente la sentencia. Son los mismos que admite el Código Procesal Civil y Comercial sobre allanamiento, desistimiento, conciliación y transacción. Bien. Bueno. ¿Se acuerdan que nosotros vimos vimos el artículo 163, bueno, vamos a, bueno, los recursos ya lo terminamos. Lo que me quedó por ver cuando vimos el tema de la ejecución de sentencias, ¿se acuerdan que nosotros vimos que le resulta aplicable el artículo 163 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en la cual, digamos, se autoriza a los miembros de la Suprema Corte por supuesto, también dice la cláusula constitucional que no solamente se autoriza a los miembros de la Suprema Corte, sino a todos los miembros de los tribunales o juzgados inferiores, a la posibilidad que tiene en el caso que la administración se niegue a cumplir con lo establecido en la sentencia, puede dar las órdenes al funcionario correspondiente para que la cumpla directamente. Y en el caso que el funcionario sea reticente y no la cumpla, podrá aplicarle las penas correspondientes al desacato de una orden judicial. También acá yo me olvidé de decirles el artículo 63 que es aplicable de la ley 12.008 modificada, ¿no? Y acá, fíjense que, bueno, esto lo hablamos, no lo leímos con precisión, y dice comunicación y trámite. Cuando la sentencia haga lugar a la pretensión deducida contra la provincia, un municipio o un ente provincial o municipal, una vez consentida o ejecutoriada,
El juez la notificará a la parte vencida e intimará su incumplimiento dentro del término fijado en aquella. Esta notificación deberá hacerse dentro de los 5 días siguientes al fallo. El procedimiento de ejecución se regirá por las disposiciones del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto no contradigan el presente código. Si transcurriere el plazo previsto en el artículo 163 de 60 días, sin que la autoridad recurrida objetase su ejecución ni diese cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional, la parte vencedora en el juicio podrá pedir que aquel mande a cumplir directamente lo dispuesto en la sentencia. Es decir, que durante ese plazo de 60 días puede la administración pública, conforme nosotros ya lo dijimos en la clase anterior, puede decir que no puede, o sea, puede ejecutar, pero también si no puede manifestar que en el caso que dijimos que fueran condenas pecuniarias y ya tenga ejecutado el presupuesto del año, lo que puede manifestar es que su compromiso de que eso se va a incluir en el presupuesto del próximo año y luego, digamos, agregar una copia de una copia del presupuesto del próximo año. Si nada dice y no lo cumple, entonces ahí sí puede la parte vencedora pedir que lo mande a ejecutar el juez. En tal caso, el juez ordenará a la autoridad correspondiente el cumplimiento de la sentencia, determinando concretamente lo que aquella debe hacer y el plazo en que debe hacerlo. En caso de incumplimiento, los funcionarios involucrados incurrirán, que era lo que yo les decía, en la responsabilidad establecida por el artículo 163 de la Constitución, que es el incumplimiento penal por desobediencia a una orden judicial. Esta responsabilidad será solidaria con la del ente u órgano respectivo y abarcará todos los daños que ocasione su irregular atención. Bueno. Ahora vamos a ver el proceso del amparo por mora, que está previsto en el artículo 76. El amparo por mora no es, hay que distinguirlo del silencio de la administración pública. Acá está, artículo 76. El amparo por mora nosotros lo tenemos que distinguir del silencio, de la configuración del silencio. El amparo por mora, digamos, se utiliza cuando nosotros queremos que, o sea, cuando la administración no resuelve en un tiempo razonable o digamos, en nación, que está previsto esto en el artículo 28 de la 19.549, que es muy similar a tal como lo estructuró el Código Contencioso Administrativo, que es el caso cuando, digamos, el juez deja vencer, cuando el juez no, cuando la administración pública deja vencer los plazos, en el caso de la provincia de Buenos Aires, porque se aplica los plazos establecidos en la 7.647. Es decir, ahí la 7.647 establece cuáles son los plazos mínimos para resolver las determinadas peticiones. El plazo mínimo es de 5 días y el plazo máximo, supongamos que no analizáramos el caso específicamente, porque hay muchos supuestos, pero no contempla todos, entonces supongamos que utilizamos el plazo máximo sería de 30 días. Más allá de eso, igual las cámaras de apelaciones y la jurisprudencia en la provincia de Buenos Aires es, digamos, un promedio de 2 meses más o menos, digamos, en el que la administración pública no se expida.
En Nación, esto está previsto en el artículo 28 de la 19.545, que habla, porque no hay una normativa que establezca cuáles son los plazos máximos, entonces habla de un plazo razonable para resolver una cuestión determinada. Es decir, va a depender de la complejidad de la cuestión. A más complejidad se requiere un mayor tiempo para poder resolver. Bueno, y ahí tenemos el artículo 76. Dice, del amparo por mora. El que fuere parte en un procedimiento, recuerden que es 76 del Código Contencioso Administrativo y 28 que está previsto el amparo por mora en Nación, que es la 19.549. Dice, el que fuera parte en un procedimiento administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden judicial de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando alguno de los entes referidos en el artículo primero del presente código, ¿se acuerdan cuando hablamos de la materia contencioso administrativa?, hubiere dejado vencer los plazos fijados, y en caso de no existir estos, si hubiere transcurrido un plazo que excediera de lo razonable, sin emitir la resolución o el acto de trámite o preparatorio que requiere el interesado o corresponda adoptar para continuar o resolver el procedimiento. Acá vamos a hacer una aclaración. El amparo por mora puede ser preestablecido, digamos, el amparo por mora, primero que consiste en la solicitud de una orden de pronto despacho, una orden judicial de pronto despacho. Prevé los dos casos, o sea, que se excedieran los plazos fijados, y si no hubiese plazo, ya les dije que en este caso se refiere a los plazos de la 7.647, plazo máximo 30 días, y si no tuviera un plazo, digamos, establecido, se habla del plazo razonable, que es igual al criterio de Nación. También tenemos que saber que el amparo por mora puede proceder, tal como lo dice el código, puede proceder contra un trámite determinado o contra la resolución final del trámite. Vamos a, digamos, a ver qué es lo que pasa en la parte práctica, ¿no? Porque, fíjense que habla, sin emitir la resolución o el acto de trámite o preparatorio que requiere el interesado o que corresponda adoptar para continuar o resolver el procedimiento. Bueno, acá, como no es muy clara la redacción esta hacia el final, bueno, se ha discutido en los congresos acerca de si es, digamos, si solamente podemos interponer un amparo por mora para pedir un trámite, o podemos interponer un amparo por mora también, pero ya para pedir la resolución de todo el trámite. En realidad, yo puedo hacer las dos cosas. Puedo interponer supongamos que la administración pública, digamos, quedó ahí, digamos, se detuvo el expediente en el pedido de emisión de dictamen y no sale. Entonces yo puedo interponer un amparo, nada más que para que se produzca ese trámite, se emita el dictamen. Pero también puedo pedir un amparo por mora para la resolución final del trámite. La verdad es que en la práctica se hace para la resolución final del trámite, porque, digamos, lo que ocurre que es un tema que puede ser muy costoso para el particular, porque, digamos, si el particular no le resuelven la cuestión, no nos olvidemos que si bien en el procedimiento no requiere, digamos, presentarse con un abogado, la verdad es que, de acuerdo a la complejidad del tema, deberá recurrir a un abogado. Y si después la administración no le resuelve, bueno, tendrá que pagar
tendrá que pagar para que le hagan el amparo por mora. Esto está así más o menos previsto para el caso de empleo público, ¿no? En el cual en el caso del empleado público, tampoco se lo puede hacer incurrir en un gasto tan importante. Entonces en ese caso, digamos, si no le resuelven, uno pide la resolución final de lo que se planteó. Bueno, entonces dice en el apartado 2, presentada la pretensión, el juez expedirá sobre su admisibilidad, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo que le fije, no mayor a los 5 días, informe sobre las causas de la demora aducida. Es decir, que la administración pública, una vez que está planteado el amparo por mora, el primer despacho del juez va a ser solicitarle a la administración pública requerida que informe acerca de que informe qué es lo ocurrido y por qué no ha resuelto la petición, y para esto tiene un plazo de 5 días. Fíjense que era lo que yo les decía hoy, en el apartado tercero dice la configuración del silencio administrativo, de acuerdo con el artículo 16 del presente código, no impedirá la utilización de esta vía. Es decir, que no tiene nada que ver el silencio de la administración pública con el amparo por mora. Son dos cuestiones completamente diferentes. Porque hay muchas veces que yo, digamos, si yo me voy por el silencio, digamos, yo configuro el silencio para avanzar, puede ser tanto en el procedimiento, pero en este caso es para poder iniciar la demanda, yo, digamos, no voy a tener como denegado, ¿no? Mi petición, pero no voy a tener los fundamentos para poder discutirlo judicialmente. Entonces hay muchos casos en los cuales es preferible, digamos, o resulta conveniente que la administración se pronuncie. Este es uno de los casos, el amparo por mora. Bueno. 4. Contestado el requerimiento o vencido el plazo sin que se lo hubiera hecho, el juez resolverá lo pertinente acerca de la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del asunto. Es decir, vencidos los 5 días, puede la administración, digamos, plantear por qué razón se ha producido la mora, o puede dejar vencer el plazo y no decir nada. En cualquiera de los dos supuestos, el juez, pasados los 5 días, va a resolver, va a dictar sentencia, y la resolución en la sentencia va a ser que diga si realmente hubo mora de la administración pública. Si en el caso si se resuelve que no hubo mora, ahí termina el expediente, ¿no? Ahora, en el caso que el juez decida que hubo mora de la administración pública, entonces en ese caso lo que tiene que hacer el juez es dictar la sentencia sobre la existencia de la mora de la administración pública y le va a fijar un plazo para resolver el trámite, que, como les decía hoy, el plazo que se va a fijar es un plazo que tiene que ver con la complejidad del asunto y con la naturaleza del mismo. Si la mayor complejidad le va a tener que dar más tiempo para resolver. Bueno, si bien acá, fíjense en el artículo, en el apartado 5 dice, las resoluciones que adopte el juez en el trámite de amparo por mora serán irrecurribles. La sentencia será susceptible de reposición dentro de los 3 días de notificada mediante escrito fundado. Fíjense que acá también no está muy claro el tema de, pero bueno, según lo que dice el Código Contencioso Administrativo,
en el artículo 76, apartado 5, es que las resoluciones en el amparo por mora son irrecurribles. Pero luego dice que, por ejemplo, que la sentencia será susceptible de reposición. Entonces, lo que tiene dicho la jurisprudencia de la Cámara Contenciosa de Mar del Plata es que, como dice que la sentencia será susceptible de recurso de reposición, es decir, que para el caso de la sentencia sí está previsto la posibilidad de recurrirlo. Entonces se admite la impugnación de la sentencia en el amparo por mora. Bueno. Bien, aquí dejamos el tema del amparo por mora. Vamos a ver en Nación cómo lo plantea. Artículo 28, y dice: el que fuera parte en un expediente administrativo podrá solicitar judicialmente se libre orden de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no existir esto, si hubiere transcurrido un plazo que se diere de lo razonable. Fíjense que se reproduce, la frase es igual, tanto en el contencioso como en Nación. Sin emitir el dictamen o resolución de mero trámite o de fondo que requiere el interesado. Acá ven que existe el amparo por mora, está más claro para los dos casos. Presentado el petitorio, el juez expedirá sobre su procedencia teniendo en cuenta las circunstancias del caso y si lo estimare pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente que en el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento, a veces fíjense que aquí es más claro, o sea, que lo que está en el Código Contencioso. Acá dice que la decisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento, vencido el plazo sin que se lo hubiera evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de la mora. Librado la orden, si correspondiere para que la autoridad administrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites pendientes. Bueno, es muy similar, nada más que es más claro en algunos puntos. Lo que tienen que saber que el amparo por mora, digamos, es la solicitud al juez que si verifica la mora de la administración pública, libre una orden judicial de pronto de despacho, en la cual la administración pública, digamos, está obligada a contestar. Incluso en el trámite del amparo por mora, si se determina que hubo mora, la administración le fija el plazo. Y si vencido el plazo no cumplió con la obligación, es posible la aplicación de astreintes. Y luego puede dar lugar a la ejecución de sentencia conforme nosotros lo vimos. Bueno, yo no sé si ustedes quieren ver algún tema que haya quedado. ¿El jueves va a haber clases? ¿Cómo? ¿El jueves hay clases? Sí, ¿por qué no?
¿Qué es No, el no, no, jueves? no, porque por eso preguntaba, pensé que era la última clase el jueves, digo, o la semana que No, viene también. última clase mía. Estoy perdida, la última clase. Última mía, porque el parcial es el día 16. Yo no les voy a dar el día anterior. Yo no les voy a dar el día anterior a que ustedes tengan el parcial. Se lo voy a dar hoy es mi última clase, pero Risi seguramente va a dar el jueves 10. Sí. O sea, el examen va a ser a las 15 horas, igual que el anterior, de 15 a 17. Va a durar 60 minutos. Y, digamos, ustedes contestarán a las preguntas en ese plazo. No sé si quieren ver algo más con el tema del examen, va a ser igual, virtual, con las mismas características de las preguntas. Y bueno, yo creo que en eso no lo hablamos suficientemente para el primer parcial. No sé, si quieren ver algo del examen, si tienen alguna duda, si les quedó alguna duda con respecto al, con respecto al programa, plantéenlo sin ningún inconveniente. No sé si quieren volver a ver algo del contencioso que no haya quedado claro. Podemos hacer una especie de resumen, digamos, en este momento, de cómo encarar el Código Contencioso Administrativo, para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Digamos, nosotros tenemos que iniciar el abordaje con la materia contencioso administrativa, que está prevista en el artículo 1 del Código Contencioso y en la cláusula del fuero contencioso, la cláusula constitucional 166, reformada de la Constitución en el año 1994. Recuerden que en la materia contencioso administrativa es lo que se ha dado a llamar la llave maestra del Código Contencioso, porque ahí incluso, fíjense que en el Código Contencioso de la provincia de Buenos Aires, que es el código más moderno del país, nosotros tenemos se introducen variantes muy importantes. Primero se deja de lado el concepto del proceso al acto, que venía ya tomados. ¿Se acuerdan que yo les dije que el derecho argentino tomó el derecho continental europeo, pero a través del derecho español, y el derecho español lo tomó del derecho francés, en el cual entonces el criterio del contencioso administrativo es el proceso al acto. Por eso siempre se habló de acto, incluso cuando nosotros hablamos del silencio administrativo, fíjense que hablamos de la naturaleza del mismo. Y dijimos que durante mucho tiempo se le dio a la naturaleza jurídica del, del digamos, del no resolver de la administración pública, se le dio la naturaleza jurídica digamos, del acto presunto. O sea, ¿por qué? Porque había que tener un acto, no importa si era implícito o expreso. Es decir, entonces, a esa no acción de la administración pública se le dio este carácter y se trataba de ver los elementos del acto. Con posterioridad ya, digamos, se consideró a esta no acción de la administración pública, esta no resolución,
como digamos, un hecho al cual la ley le daba efectos jurídicos determinados. Esto lo traigo a colación porque fíjense qué esfuerzo se hacía por considerar la existencia de un acto administrativo. Bueno, esto, por supuesto que refleja toda una corriente más novedosa en el derecho procesal administrativo, en el cual ya no es importante el proceso al acto. Ya no tengo que tener un acto administrativo. Es decir, lo que está en juego y lo que se puede impugnar es toda la actividad o inactividad de la administración pública, es decir, toda su acción o su omisión. Lo que sí se requiere es de un caso contencioso administrativo. Siempre entendemos el caso como lo dijo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es decir, como una controversia de interés. Dentro de lo que nosotros entendemos como la materia contencioso-administrativa, vimos que los códigos más modernos tienen, hacen una enumeración de los casos incluidos, que no es taxativa, meramente enunciativa, y de los casos excluidos, que sí es taxativa. Hay casos, sobre todo en los excluidos, que la materia es contencioso administrativa, pero que por una cuestión de política legislativa no se lo incluyó. Es el caso, por ejemplo, de los juicios de apremio municipales, que en nada se diferencian de los juicios de apremio provinciales. Sin embargo, la competencia está dada en materia de apremio solamente para los juicios provinciales. Los municipales siguen tramitándose en los juzgados civiles y comerciales. Bueno, después vimos la competencia, como otro hito dentro del el Código Contencioso Administrativo, vimos la competencia. Vimos el principio general, el principio general era el del domicilio del demandado. Y después vimos las excepciones, a ver si recuerdan cuáles son. Eran, empleo público, el tema de los contratos, el tema de la prestación de servicios públicos, contrato de obra pública, en el caso de las prestaciones previsionales de los colegios provinciales, y ahí vimos que en esos casos se permite modificar el principio general de la ley del domicilio. Después nosotros avanzamos y fuimos a analizar el procedimiento, el proceso administrativo, en el cual nosotros vimos que, el artículo 27 enumera cuáles son los requisitos de interposición de la demanda. Hay un... Perdón, me fui, porque antes de llegar al proceso nosotros tenemos que ver, el tema de las pretensiones y después el tema de los presupuestos procesales de la acción. Las pretensiones que están previstas en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo. Sabemos que la pretensión es lo que se pide en la demanda, la acción es la facultad jurisdiccional, la demanda es el acto, procesal, y la pretensión es lo que se pide en la demanda. Bien, las pretensiones, tal como están enumeradas en el artículo 12 del Código Contencioso Administrativo, es decir, es una enumeración enunciativa, no taxativa. Es decir, que se pueden incluir cuestiones como pretensión que no están previstos, y en eso estaríamos
como medidas que estarían fuera de la categorización, pero es posible plantearlas. Luego tenemos los presupuestos procesales de la acción, que ahí teníamos, a ver, agotamiento de la vía, plazo, pago previo. Agotamiento de la vía, que nosotros habíamos visto que en la Constitución de la provincia de Buenos Aires, en la cláusula contencioso administrativa, se había establecido el principio inverso al que existía y al que existe. Es decir, había previsto que como principio la demandabilidad directa, y se iban a indicar en el Código Procesal Contencioso Administrativo los casos en que no había demandabilidad directa. Pues bien, el Código Contencioso Administrativo fue, digamos, ahí se invirtió, los legisladores invirtieron en el principio constitucional. Entonces continuó siendo el principio del agotamiento de la vía administrativa, y lo que dijo el código es los casos en que no se requería el agotamiento de la vía administrativa. Para esto tenemos el artículo 14. Después tenemos el plazo, que es un plazo de 90 días hábiles judiciales para la acción ordinaria. Ustedes saben que ya lo vimos, el Código Contencioso está estructurado con una acción ordinaria y una acción sumaria. La acción sumaria es una acción donde se caracteriza porque se plantea la ilegitimidad de una actuación o omisión de la administración pública en un plazo de, o sea, se acotan los plazos, no hay pruebas en el proceso sumario de legitimidad, solamente es el expediente administrativo. Y el plazo de interposición de la demanda en la acción ordinaria es de 90 días hábiles judiciales, y en el de sumario es de 60 días hábiles judiciales. Bien, después tenemos el solve repete, es decir, ¿se acuerdan que es el pago previo? Es decir, cuando lo que se impugna es toda una, cuando lo que se impugna en realidad es toda una actividad, acción, inacción, pero que tenga que ver con la impugnación de, digamos, obligaciones tributarias, en ese caso funciona el solve repete, es decir, es pague y después reclame. Si no lo pagué en el momento de la demanda, el código me dice que el juez me puede dar 10 días para que yo modifique o pueda, digamos, solucionar esa falta de ese requisito. Vimos las características que tenía el pago previo, es decir, solamente eran las obligaciones que, digamos, el capital, no así los intereses, ni los intereses ni compensatorios, ni punitorios, ni las multas, e incluso la posibilidad de que el particular que tuviera que impugnar una cuestión tributaria y no tuviera plata, o sea, no tuviera dinero, no fuera solvente, siempre en el caso que no se hubiera insolventado culposamente, podrá demostrar que realmente no tiene dinero para pagarlo, y en ese caso, en virtud del principio del derecho de defensa constitucional, podrá hacer el planteo. Bueno, ya casi nos vamos a el tema de cómo, digamos, se da el proceso ordinario. Digamos, artículo 27, tengo todos los requisitos para interponer la demanda. Se da un traslado de 45 días. Si es la provincia o un ente descentralizado de la provincia, se va a notificar al fiscal de Estado en su despacho oficial. Y dispone de 45 días para contestar la demanda. Dentro de los primeros 15
15 días es donde se va a interponer las excepciones. Planteada la excepción, corrido el traslado, en el caso que tuviera prueba, la producción de la prueba, bueno, vencido el plazo de prueba, va a resolver. Una vez que resolvió el juez sobre el tema de las excepciones, entonces la parte podrá pedir que resuelva digamos, que tiene que dictar, que resuelva en la prosecución. Tiene que dictar un nuevo acto en el cual va, una nueva resolución judicial, en el cual va a decir que, digamos, a partir de la resolución, a partir de la notificación de la resolución, se comienzan a contar nuevamente los plazos para la contestación de la demanda. Bueno, 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 perdón, estaba sintiendo una cosa. Bueno, ahora tenemos el traslado, los 45 días, bueno, el tema de las excepciones, y luego tenemos todo el periodo de prueba, en las cuales en el Código Contencioso hay disposiciones sobre las medidas de prueba, pero en realidad casi todo lo que se aplica es el Código el Código Procesal Civil y Comercial, en forma supletoria en materia de prueba. Después hay un plazo para alegar, que es de 10 días común para ambas partes, y una vez que se alegó, se podrá el secretario certificar el vencimiento de la prueba y, digamos, disponer que los autos entren a sentencia. Y ahí dictará sentencia. Bien. Antes de continuar con este trámite, volvemos, y ahí tenemos el tema de las medidas cautelares. Recuerden que las medidas cautelares, digamos, en el artículo, en el artículo 23, se establecen cuáles son los requisitos para la procedencia de las medidas cautelares, que son la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, y una tercera que no está prevista en el Código Procesal Civil y Comercial, que es específico del contencioso administrativo, que es el caso de que el juez va a analizar si puede afectar el interés público de la administración pública. Bueno, y después, ahí tenemos entonces que el Código Contencioso dispone todas las medidas cautelares que están previstas en el Código Contencioso, en el Código Procesal Civil y Comercial, tanto las positivas como las negativas, y tanto las positivas como las negativas. Y esto es en el Código Procesal. Y también permiten, en el artículo 25, ya se refiere a las medidas cautelares de suspensión de los efectos del acto, que es la medida cautelar por naturaleza del contencioso administrativo. No nos olvidemos que los primeros códigos contencioso administrativo, como el Código Varela, la única medida cautelar que contemplaba era la de la suspensión de los efectos del acto. Bueno, en este caso, en el de la suspensión de los efectos del acto, el Código Contencioso, artículo 25, establece otro requisito más, además de los que vimos ya de estos tres, que es el planteo previo en la instancia administrativa. Es decir, generalmente en el recurso se va a pedir una suspensión de los efectos del acto, que es optativo para la administración pública darlo o no, y va a ser optativo darlo o no darlo, y en el caso en que, porque hay casos en que es demandabilidad directa,
Es decir, en los casos que la medida, digamos, la resolución individual o general fueron tomadas por los órganos con competencia resolutoria final, ahí yo ya, el recurso de revocatoria es opcional, o sea que puedo ir directamente a la vía judicial. Entonces, en ese caso tengo que hacer, que no voy a interponer un recurso, pero sí tengo que hacer un planteo previo ante la Administración Pública de pedido de suspensión de los efectos del acto. Si en el caso de 5 días no resuelve, se considerará que la Administración Pública lo ha denegado. ¿Mm? Bueno, después de esto, tenemos un tema que creo que no lo hablamos, que es el caso de los terceros. Los simples terceros se regulan por el Código Procesal Civil y Comercial. Hay un caso en que sí está regulado en el Código Contencioso Administrativo, que es el caso del coadyuvante, que nosotros vimos, cuando vimos terceros en el derecho procesal en general, vimos el tema del coadyuvante. Bueno, en el Código Contencioso Administrativo, por supuesto que está previsto el tema del coadyuvante, y de una manera más moderna, digamos. El coadyuvante vimos que es un caso que se da solamente en el contencioso administrativo, que es un tercero a quien la sentencia lo va a afectar o beneficiar, pero lo va a afectar. Con esa razón, entonces, es que en el caso de existir un coadyuvante dentro del proceso, lo que se hace es citar al proceso, una vez que se dé traslado de la demanda, al coadyuvante. Para que se haga presente. Ya vimos, en todo lo que vimos se aplica en el Código Contencioso, es decir, digamos, su presentación en el proceso, cuando sea posterior al que se lo notificó, no se retrotrae. Tal como está previsto el coadyuvante en el Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires, ley 12.008, en realidad es un coadyuvante más, la adición es más moderna, porque este coadyuvante puede coadyuvar tanto la parte actora o la parte demandada. Recordemos que en los primeros códigos solamente se permitía el coadyuvante que respondiera a la parte demandada, que era siempre el Estado, y solamente podía plantear defensas que la administración pública hubiese planteado. En este caso, tal como está previsto, el coadyuvante puede ser tanto de la actora o de la demandada. Y digamos que puede plantear todas las cuestiones que puede plantear, digamos, inclusive todas las defensas, aunque no lo haga el Estado, lo puede plantear el coadyuvante. Bueno, y después de esto tenemos el tema de la sentencia, la característica primordial que tiene la sentencia es lo que está previsto en el artículo 63 de la ley 12.008 y en el 163 de la cláusula de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires. Esa es la característica que tiene la sentencia. Una vez dictada sentencia, tenemos los recursos. La aclaratoria de reposición, aclaratoria para errores materiales o ambigüedades, contradicciones, el de reposición, que en el caso que cause es de 3 días, en el caso que cae el de aclaratoria en 5, en el caso que el de la resolución, que digamos el de reposición solamente es para los, digamos, resoluciones interlocutorias y las resoluciones de mero trámite. Pero si lo que se plantea ese recurso de revocatoria o de reposición contra una resolución, yo demuestro que puede causar un gravamen irreparable, así que no se puede reparar con la sentencia definitiva, entonces en ese caso el de reposición puede ir acompañado por el de apelación en subsidio. Y luego el de apelación, recuerden que tenemos distintos plazos, 10 días en el caso de que se apele la sentencia y 5 días en los demás casos.
En el contencioso administrativo no son recurribles todas las decisiones, sino las que ahí se indican. O sea, la sentencia, la que no habilita la instancia, las medidas cautelares, y en el caso que haya una resolución que no se pueda, digamos, que cause un gravamen irreparable, que no se pueda resolver contra una, que no se pueda resolver, digamos, en la sentencia. El escrito de apelación se funda en el acto de interposición, se interpone entre primera instancia, se corre traslado y luego se eleva a cámara ya con el análisis según la jurisprudencia de la admisibilidad. En caso que no se aplicara esta jurisprudencia, será la admisibilidad, el análisis que hace la Cámara Contencioso Administrativa. Y después vienen los recursos extraordinarios aplicables del Código Procesal Civil y Comercial. Otra cuestión que muy importante y que me quedó ahí, que estaría dentro del proceso, es el artículo 41, la audiencia del artículo 41, que es una audiencia en la cual se van a determinar los hechos, es decir, los hechos en los cuales no hay acuerdo entre las partes y que van a ser objeto de prueba y que el juez dispone qué medidas de prueba se van a utilizar. Antes del artículo 31 también es importante digamos, cuando se inicia el proceso, el juez dicta un primer despacho en el cual establece la competencia y, digamos, y manda a pedir un expediente, digamos, varios son los expedientes que uno solicita y en los cuales tramitó toda la actividad de la administración pública, y ahí, si la administración pública, recuerdan que, digamos, no puede alegar que lo extravió. Si lo extravió o no lo tiene, digamos, o no lo presentó, digamos que se van a tener como base los hechos establecidos por la demanda. Y en el caso que lo presente, se le va a dar un traslado a la parte actora por 15 días, en la cual va a poder transformar o ampliar su demanda, que esto es una posibilidad que se da para el ejercicio del derecho de defensa en juicio, por cuanto es posible que la parte que planteó la demanda no haya podido nunca acceder al expediente y por eso se le da este plazo para la resolución. Bueno, entiendo que con esta guía ustedes y lo que hemos podido profundizar con el contencioso administrativo lo van a poder hacer. También verán el tema del proceso en nación. No sé, ahora sí, si quieren hacer alguna pregunta en materia bibliográfica, no sé. ¿No? Me parece que es el momento, pero bueno, si ustedes tienen, digamos, todas las, digamos, claro cuáles son las fuentes bibliográficas y no existen dudas, yo ya los dejo, y bueno, después ya van a tener el examen, ya no nos vamos a ver, porque luego va a venir el recuperatorio, seguramente que ya tienen la fecha del recuperatorio, que es paso me fijo yo porque no me acuerdo, es el jueves 1. Lo único que les deseo es éxitos, ya no nos vemos por este cuatrimestre. Bueno, así que les deseo éxitos, que aprueben, que puedan estudiar y que puedan aprender un poco más esta materia que de por sí resulta bastante árida, pero que es de suma importancia y nos trasvasa la vida. Es decir, el derecho administrativo nos trasvasa la vida. Pero bueno, es cierto que puede ser a lo mejor un poco árida para abordarlo. He tratado de hacer el mejor trabajo posible en materia de abordar por lo menos las unidades que quedaron a mi cargo.
Espero haber podido ser lo más clara posible en este ambiente de la virtualidad, que la verdad que es algo que ya, digamos, todos reconocemos que la virtualidad tiene algunas ventajas, que estas van a quedarse, pero que ya también sabemos que la virtualidad no se puede, que la presencialidad no se puede suplir con virtualidad. No solamente porque hay gente que no, digamos, que no puede acceder no solamente a una computadora, a un teléfono, sino que no tiene internet, ¿eh? O el que tiene a lo mejor no está apto para tener una clase. Así que bueno, les deseo lo mejor, éxito, y bueno, nos estamos viendo. Recuerden que siempre tienen el foro para comunicarse y mi mail, también como seguramente el mail de Fernando Rizzi. Bueno, nos vemos, Muchas chicos, gracias. mucha suerte. Muchas gracias, profe, nos vemos. A ustedes. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego.